Estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios por la bendición que nos concede de podernos reunir un domingo más para poder meditar en la palabra del Señor, después de haberle exaltado, haberle glorificado, haber honrado su santo nombre. En esta oportunidad queremos estar meditando en el Salmo 102. El Salmo 102, vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos y un tema que parecería que no tiene sentido, pero ya vamos a ver qué dice la Biblia. El tema que vamos a estar desarrollando en estos 2 domingos es cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no habla, cuando Dios no responde. ¿Qué sucede? ¿Qué dice la Biblia? Veamos qué dice la Escritura, Salmo 102. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con tu palabra, Señor. Esta palabra que tú has inspirado en las Escrituras y que nos mandas a que la meditemos y que nos mandas a que nos la aprendamos. Señor, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes y que tu gracia sobreabunde en esta reunión al compartir este mensaje. Que tu gracia sea propicia primeramente a mí para poder hablar con denuedo tu palabra, y en segundo lugar a mis hermanos que escuchan este mensaje, para que tu palabra sea oída en el corazón y no solo en los oídos naturales. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando hablamos de la Escritura y consideramos este tema, pareciera que no tiene sentido lo que estamos hablando, pero no es la primera vez que meditamos en lo que la palabra de Dios enseña. En cuanto a el período con el cual el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Durante esos 400 años en Egipto, la Biblia no describe que Dios haya estado hablando constantemente al pueblo. No hay. No habían profetas, no habían sacerdotes, no habían ministros, no había nada que Dios estuviera usando para hablarle al pueblo. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Fíjese, 400 años, ¿se puede imaginar? Nosotros no tenemos idea que son 400 años. Apenas algunos tienen 18, 25, 40, 60, 80 años. Y estamos hablando de 400 años que Dios no dijo nada. Hay otro periodo igual. Lo que sucede entre el libro de Mateo y el libro de Malaquías, o Malaquías y Mateo. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el Nuevo Testamento, Mateo. Cuando usted los lee seguidos, se da cuenta que de un ambiente al otro hay un gran cambio. Se hablan de fariseos, se habla de sacerdotes, se habla de la ley, y en Malaquías, después de eso, otros 400 años, que Dios volvió a guardar silencio. Y no registra la Biblia que Dios haya dicho algo. Fíjense bien, estamos diciendo que la Biblia no registra que Dios haya hecho algo, que Dios haya hablado. Y en estos
400 años, estamos hablando de aproximadamente 5 generaciones. 5, 6 o 4 generaciones si hablamos de personas de 100 años. Pero encontramos que no hablaban de Dios. No se hablaba de Dios, no se reunían para hablar, para meditar de Dios, sino únicamente lo que los papás enseñaban a sus hijos. Los papás que estuvieron en la época de los profetas, de los reyes que hablaban de Dios, entonces los papás oían y los papás le contaban a los hijos lo que Dios decía. Y entonces, hablando del segundo periodo de los 400 años, era solo lo que los papás le contaban a los hijos. Y la segunda generación, después de esta que oían los profetas, solo les tocaba decir: mi papá me dijo. Y entonces el niño decía: eso te dijo mi abuelo. Sí, tu abuelo me contó esto y esto y esto de Dios. Pero ya la tercera generación, lo que contaban era el bisabuelo, lo que me contó mi bisabuelo, o lo que le contó mi bisabuelo a mi abuelo, y mi abuelo a mi papá, y mi papá ahora me lo dice a mí. Estamos hablando de padres que se preocupaban porque sus hijos conocieran la palabra de Dios y a Dios. No eran padres que se ocupaban solo de andar distrayendo y disfrutando y haciendo su vida normal. No estamos diciendo que es pecado. Eran padres que se preocupaban porque sus hijos conocieran la palabra de Dios. Pero hoy en día hay padres que no le hablan la palabra de Dios a sus hijos. Pero el tema de hoy no son de los padres. Entonces, nosotros podríamos hacernos la pregunta: ¿por qué Dios no siempre se manifiesta? ¿Por qué Dios no siempre responde las oraciones de su pueblo, de sus hijos? En situaciones en donde el pueblo está angustiado, preocupado por algo, y Dios se queda callado. Dios no siempre responde por periodos largos o periodos cortos, y nosotros aquí en la tierra orando y no encontramos respuesta. En nuestro texto de hoy, lo que vemos es que nosotros nos desesperamos cuando no recibimos una respuesta rápida. Más cuando sabemos que va a suceder algo arriesgado, difícil, peor de lo que estamos viviendo. Entonces, Señor, y Dios no dice nada. Esa situación nos desespera. Esa situación nos saca de nuestras casillas al grado que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, porque Dios no responde. Esto nos desespera porque Dios no responde rápido. Y fíjese, en la Biblia usted puede encontrar pasajes en donde Dios respondió rápido, pero eso no quiere decir que Dios siempre responde rápido. En la Biblia usted va a encontrar pasajes como estos en donde Dios no responde, pero eso no significa que Dios no siempre nos responde. Veamos otros pasajes que hablan sobre lo mismo. Mire, se hablan sobre la misma situación de desesperanza. Salmos 39, versículo 12. Salmos 39, 12 dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Aquí está el profeta angustiado, está suplicando porque Dios no le responde. Veamos el Salmo 142, versículos 5 y 6. Dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción
en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Usted va a encontrar en las Escrituras los dos extremos. Usted va a encontrar siempre en las Escrituras diferentes situaciones, por ejemplo, con la sanidad, con relación a las enfermedades. Hay ocasiones en las que hay una enfermedad de muerte y Dios obró una sanidad. Y hay otras ocasiones en donde hubo una enfermedad y se murió la persona, el siervo, el profeta, el rey. Y siempre hay los dos extremos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con este tipo de pasajes? Que Dios a veces responde rápido y otras veces no responde rápido. Y depende de Dios y el plan que esté diseñando con cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros no recibimos la respuesta de Dios. Y entonces, para entender esta situación de por qué Dios no responde así, necesitamos admirar, contemplar, entender la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios no responde rápido? Necesito entender la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios no siempre sana? Necesito entender la soberanía de Dios para encontrarle respuesta a esas preguntas. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando yo entiendo la soberanía de Dios, digo, entonces tiene sentido que Dios no hable. Entonces tiene sentido que Dios no responda rápido y no responda como yo quiero que responda, o sea, rápido y lo que le estoy pidiendo. Pero Dios no actúa así. Entonces necesitamos entender qué es la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Y eso es lo primero que queremos ver en esta mañana. La soberanía de Dios. Dios soberano. Dios soberano. ¿Qué? La palabra soberano implica una suprema autoridad de Dios. Fíjese bien, estamos viendo por qué Dios no responde. Y lo primero que necesitamos entender para saber por qué Dios no responde es que Dios es soberano. Entonces, Él tiene la suprema autoridad. No hay nadie arriba de Dios en cuanto a gobierno, en cuanto a dominio, en cuanto a quién manda en la creación. Esta palabra en griego significa gobernador absoluto. Significa amo y señor. No hay más arriba de Dios. No hay más. Él está en el top, Él está en lo supremo de todo cuanto existe. Y nosotros estamos en el fondo, abajo, en la creación. Bueno, si esto es el Dios soberano, quiere decir que cuando yo entiendo que Dios es soberano, es porque no le puedo estar reclamando a Dios. No le puedo decir a Dios, Señor, ¿y por qué no obras? Momento, eso es una falta de respeto a Dios. Que usted le diga, Señor, pero ya, ¿por qué te tardas? Señor, ¿por qué no obras lo que te estoy pidiendo? Mire, el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 24. No hay nada superior a Dios en la creación. No hay nada ni nadie. Dice aquí Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Como queriendo decir, Señor, este es tu currículo. Señor, esto es lo que tú eres. Entonces, no hay nadie digno de ser llamado soberano
Señor. Deuteronomio capítulo 10, por favor. Deuteronomio 10, versículo 14. Deuteronomio 10, 14. Dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Él es el dueño, amo, Señor. No hay nada que podamos decir que está fuera de la propiedad de Dios. Es indiscutible que Dios pueda ser llamado y reconocido como el soberano, el amo y Señor de todo cuanto existe. El pastor John Piper dice: Dios es absoluto, eterno e infinito. Cualquier otra cosa o persona es dependiente, finita y contingente. Dios mismo es lo más valioso. Cualquier cosa que tenga algún valor lo tiene por su conexión a Dios. Dios es superior en todas las cosas. Él tiene toda la autoridad, todo el poder, toda la sabiduría. Y su nombre, como creador y redentor y gobernador de todo, es Jesucristo. No hay nada. Entonces, si Él es el amo, dueño, Señor de todo cuanto existe, porque es el creador y el sustentador de todo, entonces Él llega a una categoría que no le da explicaciones a nadie, porque es el soberano. Ni le pide permiso a nadie para hacer su voluntad. Fíjese, estamos reconociendo primero que Él es el todo, creador nuestro. Entonces, cuando Él va a hacer su voluntad, Él no viene y dice: Daniel, mira, ¿me das permiso de hacer esta prueba en tu vida? No le pregunta, ¿verdad, Daniel? No ha preguntado nada. No, Dios no viene a pedir permiso. Dios no viene a traer la información anticipada de lo que viene, porque Él es el soberano. Entonces, mire cómo lo dice Isaías en el capítulo 45 y versículo 9. Mucho cuidado si nos ponemos a pelear con el Señor. Pero dice: ¡ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dirá el barro al que lo está dando forma, el barro le va a decir: alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? Utiliza tus manos bien y dame una forma bonita. Como dicen por ahí, ¿a cuentiqué? Le va a pedir esas explicaciones o ese reclamo. Él no da ni pide permiso. Mire Jeremías 18 cómo lo menciona. Jeremías capítulo 18 versículo 6 nos dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En donde que Él no pide permiso. ¿Y por qué no pide permiso? Porque Él no viene a decirle a Fito: mira, yo voy a hacer esto, pero te explico que, ¿por qué no?
Mire, ¿por qué no? Porque sus planes son mejores, mayores y perfectos a los planes que yo tengo de mi propia vida. Yo estoy planeando algo, yo estoy haciendo aquí, yo estoy haciendo... Este es mi plan. Pero viene Dios y me dice, no sirve tu plan. Tu plan no es perfecto. Tu plan solo te honra a ti. Tu plan solo lo quieres para ti. Pero yo tengo un plan mejor y que no tiene dudas ni errores, ni hay riesgos. Es un plan garantizado. Él ve problema en lo que nosotros queremos hacer. Aunque no estamos hablando de pecado, fíjese, no estamos hablando de que Dios ve que yo me quiero ir al pecado, no. Estamos hablando de que el plan nuestro no está diseñado por la perfección de Dios. Entonces, muchas veces no entendemos lo que pasa. Muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas. Y lo único que debemos entender es, Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Dios sabe. Dios tiene. Y esta situación yo lo veo así, miren. Como cuando los papás le van a explicar a su niño de 2 años, 4 años, 5 años, que le tienen que poner una vacuna. Y entonces, no, y ve a la enfermera que se la va a poner como un ogro, como el malo, como Satanás, como el diablo. ¿Por qué? Porque le va a hacer un daño, porque le va a poner una aguja, se la va a meter en el brazo o en la cadera. Hay que sacarle sangre al niño y entonces, ¿usted cree que el papá le va a decir, mira hijo, tenés que dejarte que te pongan esta vacuna porque esto te previene? No le puede explicar porque aunque le explique no le va a entender. Siempre va a ver, o en ese momento ve que el mamá o el papá son malos. Porque ellos lo están llevando a un lugar que le están haciendo un daño. La misma situación es entre Dios y nosotros, que no entendemos lo que Dios está haciendo y que es para nuestro bien. A futuro. El papá, la mamá sabe que el niño necesita las vacunas. Porque las vacunas le van a prevenir algo para más adelante, más grave. Le van a prevenir de muchas enfermedades. Tienen que sacarle sangre para ver qué es lo que tiene del problema, para analizar. Estos ejemplos demuestran que los niños nunca entienden. ¿En qué momento entienden los niños? Hasta que ya están jóvenes o adultos tal vez, porque a veces ni los jóvenes entienden. Pero llega un momento en que dicen, por esto era. Hasta que se lo explican en la escuela, qué son las bacterias, qué son todas las cosas que enferman. Entonces, hermano, a nosotros realmente nos cuesta entender que Dios tiene razón, que Dios tiene un propósito en ese dolor que es momentáneo. Pero mire, nosotros cuando estamos pasando por el problema, vemos que el mundo se nos viene encima en el momento que lo estamos viviendo. Pero Dios dice, es momentáneo. Pero es que es momentáneo. Pero Señor, es momentáneo. Como dice el dicho no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Muy sabio ese refrán, fíjese, ese dicho popular. Pero cuando vemos a Dios en medio de todo esto, Dios dice,
yo sé lo que estoy haciendo. Es momentáneo, sí, yo sé que te duele, yo sé que estás perdiendo, en este momento estás perdiendo. Escuchábamos con mi esposa el testimonio de un matrimonio en donde nos decían que habían pasado el matrimonio y los esposos por una prueba bien difícil, bien dura entre ellos. Se tuvieron que distanciar, uno en un departamento y lo otro aquí en San Salvador, y entonces un solo caos. Y entonces con muchas deudas de juegos, de azar, de esto de casino, uno de ellos, el esposo, y en el alcoholismo e infidelidad, y ese un solo caos el matrimonio, un solo caos. Y a riesgo de el problema de la casa porque la estaban dejando abandonada, y un solo caos. Han pasado los años, Dios hizo un milagro, restauró a la familia, pero en el momento que ella estaba pasando por todo esto, era algo terrible, duro, difícil, y pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame. Y Dios, han pasado los años, el Señor restauró el matrimonio, ahora le están sirviendo al Señor a grupos de matrimonios, y honra al Señor, y es como darle vuelta a la tortilla, como decimos, en el sentido de otra actitud, amorosos, muy tiernos entre ellos. Y dice la hermana: yo solo puedo ver la misericordia de Dios, dice, porque ahora 4 casas tenemos, dice. Imagínense, 4 casas, el matrimonio restaurado. Pero no estamos diciendo que todo les va a funcionar así. No, momento. Estamos hablando de que el momento de la prueba fue duro y difícil, pero Dios tenía un plan mejor para ellos más adelante. Entonces, hermanos, el plan que Dios tiene siempre es lo mejor, es perfecto. Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Mire, es un énfasis el que el Señor hace. Jeremías 29, 11. Es un énfasis que Dios hace cuando dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no es alguien que dice: bueno, voy a hacer esto, a ver qué resulta. Dios no dice: voy a hacer esta inversión en esto, a ver qué sale, a ver si nos va bien. Dios no obra así. Dios lo que dice: yo sé. Pero es que, Señor, mira, yo sé. Pero, Señor, me duele, voy a perder esto, va a morir tal persona, la enfermedad, va a perder una pierna, va a perder el ojo, Yo sé lo que estoy haciendo. Yo no lo entiendo, pero el Señor dice: yo sí sé, y sé por qué. Y siempre mi plan va a ser perfecto en comparación con el tuyo, y al final Dios va a ser honrado y tú vas a salir de esa situación. Y no se le olvide que Dios siempre es bueno. En la soberanía de Dios, Dios no dice: yo le voy a hacer mal, yo quiero que... No es ese el plan de Dios. Jeremías 29, 11. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Recuerdan que veíamos hace un par de semanas esta situación del profeta Jeremías, en donde él veía la destrucción, los babilonios habían llegado a hacer estragos en Jerusalén, en Judá, y había muerte, había fuego, humo, un desastre, muertes en las calles, niños, adultos, de todo. Y Jeremías dice en el versículo 25: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno. Él está viendo el caos y dice:
Dios es bueno. Eso no lo entendemos nosotros. Estamos como esos niños que no les cabe en la mente. Pero el profeta reconoce la bondad de Dios. La soberanía de Dios, hermanos, no es un capricho al azar, antojadizo de Dios, sino el actuar en forma recta y correcta en el momento adecuado de parte de Dios, aunque la mente del hombre no lo entienda siempre. El alfarero es Él y nosotros barro en sus manos. Bueno, hemos visto lo primero como Dios soberano y qué implicaciones tiene eso en cuanto a que es el dueño, amo y Señor y sustentador de todo cuanto existe, y de todas nuestras vidas y de toda la humanidad están en las manos de Dios, y lo que Él está haciendo es perfecto en comparación con nuestros planes imperfectos. Ahora bien, el problema es este: mientras tanto, mientras esperamos el obrar de Dios, ¿qué debemos o cuál es el deber ser? Todos nosotros pasamos por pruebas y tribulaciones durante la historia de nuestra vida. Algunos tal vez en este momento están diciendo: estoy en una prueba que ya no aguanto. Pero lo que nos manda Dios es, vea lo que dice el Salmo 27, por favor. Mientras tanto, Salmo 27, versículo 7. Dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí. Y este es el problema. Respóndeme, Señor. Señor, estoy clamando a ti. Ten misericordia, no aguanto. Respóndeme, Señor. Esta expresión, esta oración, cuando el salmista le dice escucha, es porque la sensación que tiene quien está hablando, quien está orando, es: Dios no me oye, Dios no me atiende, Dios no responde. Dios está en un modo de solo estar escuchando sin responder. Pero no es solo para que Dios oiga, sino que responda lo que le estamos pidiendo. Pedís y no recibís. ¿Por qué dice? Porque pedís mal. Y aunque yo le esté pidiendo para algo que yo creo que es bueno, Dios me dice: estás pidiendo mal, así no es. Es una sensación como si estuviéramos lejos de Dios. Nosotros oramos y pareciera que nuestras palabras quedan aquí en el techo en el cielo falso del local o de la casa, en donde le estamos diciendo algo a Dios y nada. Veamos por favor el Salmo 102:2. Mire la sensación, mire la apreciación de quien ora, del salmista en este caso. Dice Salmo 102:2: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Tendríamos que revisar en la historia qué estaba viviendo este profeta, este salmista. No lo busqué, pero me da la impresión que estaba en algo bien complicado, bien difícil. Usted podría decir: pero lo que está viviendo la hermana fulana, eso no es nada en comparación con lo mío. Lo mío sí es difícil, lo mío sí es delicado, pero esto no es así.
Cada quien vive situaciones que a su parecer es lo peor que pudo haber sucedido. El niño que va a tener un examen de algo que es difícil en el kinder, en la escuela, para él se está muriendo, en la gran agonía que tiene por la situación. Y uno dice, eso. Pero es cada quien, es la vivencia de cada quien, la circunstancia de cada quien. Entonces aquí el salmista sentía que Dios escondía su rostro para no escuchar sus oraciones. Y le decía, apresúrate, Señor, apúrate, Señor. Ya viene, ahorita viene, y ya hay que tomar una decisión, hay que hacer algo. En el versículo 1 el salmista le decía, Señor, escucha. Y como no escucha, entonces le dice, no escondas de mí tu rostro. Y mire qué tremendo. Dice, en el día de mi angustia. O sea, estaba viviendo una situación bien difícil, bien dura, que nadie más le podía ayudar. Una decisión sabia sí tenía el salmista, y era que sabía a quién pedirle. No era cuestión de llegar donde la persona a decirle, ayúdame, o ayúdenme. No era cuestión de ir donde una persona aquí en forma horizontal, o para buscar a alguien aquí en la tierra. El salmista por lo menos reconocía que solo Dios le podía ayudar. Entonces, en ese momento de angustia, en ese momento cuando ya no hay opción, que ya estamos llegando al borde, me pregunto, ¿qué habrá pasado por la mente de Daniel cuando le dijeron, te vamos a meter al foso de los leones? Yo no sé si Daniel en ese momento iba, Señor, te pido que me ayudes, Señor, que la puerta no se abra, la de los leones, donde me van a tirar. Señor, que los que me llevan amarrados, que les dé un infarto y aquí se mueran y me quede yo solo. Cualquier cosa le pudo haber dicho Daniel, Señor, que no pase, porque Señor, ya estoy, porque me tiren. El tiempo se agota. Salmo 102:3 dice, porque mis días se han consumido como humo, se han ido, y mis huesos cual tizón están quemados. Ya es el acabose, ya es de que ya no hay opción, ya no hay alternativa. Esto ya es demasiado tarde, Señor. Si no haces la obra hoy, si no lo sanas hoy, si no la sanas hoy, si no arreglas la deuda, Señor, si no, va a haber una consecuencia mayor. Y le reclamamos a Dios como si Él se tardara, pero miremos qué dice Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tardado socorro, el oportuno socorro. Dios obra en el momento que Él considera, este es el momento de hacerlo. Dios obra en la manera que Él sabe y además el cómo hacerlo en el momento correcto. Nosotros podemos pensar que era demasiado tarde. Daniel dijo, me tiraron a los leones, ya me morí, ya me comieron estos leones. Daniel pudo haber pensado, dígame usted, ¿dónde Daniel leyó que más atrás de su época, en el Antiguo Testamento, que Dios le haya cerrado la boca a los animales? No hay otro, para que Daniel diga, puede suceder como sucedió aquí con X, con Moisés o Abraham. No hay. Daniel no sabía lo que iba a pasar. Entonces él cayó ahí y
pues sí, esperando que llegaran ahí los leones. Pero él no sabía que Dios iba a actuar en el momento oportuno y de una manera que él ni se imaginó que Dios obraría. Ese es nuestro Dios. Debemos de entender que Dios obra en el momento oportuno. A Dios no le agarra la tarde, hermanos. A Dios no lo agarra el tráfico de decir, el tráfico del bulevar y por eso llegué tarde. No, a Dios no le agarra la tarde, para nada. Dios no se duerme. Dios no dice, quiero ver aquí, me dormí ya y se me fue el milagro que le iba a hacer a Rino. No. Dios obra en el momento exacto, porque Él tiene un oportuno socorro en el momento adecuado. Y por lo tanto, de esa manera es donde podemos honrar al Señor y decir, Señor, si no pasó nada en este tiempo atrás, tú sabes por qué. Porque tú eres el Dios soberano. Pero aquí hay un problema, fíjese. Que mientras esperamos el oportuno socorro de Dios, pueden suceder muchas cosas. Porque si Dios no obra en el momento que yo le estoy pidiendo y suceden cosas negativas, entonces lo que yo empiezo a hablar con las demás personas es puro veneno en contra de las circunstancias y lo estamos hablando indirectamente de Dios. Cuando pasa esta situación difícil, adversa, que Dios no obra, que los hermanos no me ayudaron, que el hermano no me ayudó, que la hermana no me ayudó, que no oraron por mí, que no me visitaron, y estamos despotricando a medio mundo. Pero mire lo que dice Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Imagínese el barro formado por el alfarero, un alfarero experto, y que la vasija le diga, no me gusta cómo me ha formado. Y empezar a tener esa discusión con Dios. ¿Por qué, Dios, me hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto, Señor? Y mire qué lindo el Señor, que Dios guarda silencio. Cuando yo estoy altercando con Dios y discutiéndole y reclamándole por qué no obró, Dios se queda callado. Pero la Biblia me está diciendo, ¿y tú quién sos para que le estés reclamando al Dios soberano? ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes para demandarle cosas a Dios? ¿Quién eres tú? Y Dios, mire, sigue en silencio. Dios no se pone a decir, es que mira, lo tuve que hacer porque... De ninguna manera. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros estamos en medio de la prueba y Dios no obra como nosotros queremos. Dios no obra en el momento que nosotros queremos. Es de poder decir, Señor, guardo silencio y voy a seguir esperando en ti, que tú obres, que tú hagas tu plan. Y así no voy a contaminar a nadie más de mis palabras. Y a veces nosotros mismos contaminamos a los que nos rodean. El esposo contamina a la esposa cuando le inyecta veneno por las cosas que Dios no hizo. O la esposa le inyecta veneno al esposo cuando le está comentando cosas que Dios no obró. Y así sucede entre padres e hijos. Cuando los hijos escuchan el veneno que sale de los padres cuando Dios no ha obrado en la forma que ellos querían que obrara. Y viceversa. Siempre pedimos, queremos y necesitamos que Dios obre ya.
Siempre le estamos pidiendo a Dios que obre conforme a los planes que nosotros tenemos, a lo que nosotros decimos, esto es lo mejor, esto es lo correcto. Pero gracias damos a Dios que Dios no cambia su plan. Dios no cambia su plan, aunque nosotros nos tiremos en el suelo y nos revolquemos de malcriados diciéndole a Dios. Bueno, usted ha visto videos ahí en Facebook y en la calle ha visto cuando unos niños que le están pidiendo algo a los papás y los papás dicen no, y entonces hacer el gran escándalo y tirarse al suelo de berrinche, y Dios continúa en silencio, aunque nosotros hagamos lo que hagamos. Hermanos, estamos hablando de cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no obra, cuando Dios no hace lo que le estamos pidiendo. Y hemos visto cómo, para poder entender esto, necesitamos contemplar la soberanía de Dios, de cómo Él es lo máximo y tiene un plan perfecto. Y lo segundo que hemos visto es que durante ese tiempo de espera necesitamos estar suplicando a Dios en lugar de estar reclamando y exigiendo. Entonces, amados hermanos, tenemos el aspecto de, en lugar de cuestionar a Dios a manera de conclusiones, lo que debe de haber es gratitud en nuestros corazones. Estamos viviendo una situación difícil, adversa, y en lugar de reclamarle a Dios, es decir, Señor, gracias, porque no lo entiendo, pero sé que tú crees, tú sabes que es lo mejor. Señor, esta situación me duele en el corazón, pero Señor, tú lo sabes. Señor, me duele en mi cuerpo porque es algo que me duele corporalmente, pero Señor, gracias. En medio de la destrucción, Dios es bueno, aunque no lo entienda. Siempre debe de haber una gratitud, porque Él no responde nuestras peticiones. Fíjese bien, debe haber gratitud porque Dios no responde nuestras peticiones, porque Él sabe que si nos da lo que le estamos pidiendo y está fuera de su voluntad, nos va a ir mal, nos va a ir peor, y eso Él lo sabe y Él no quiere eso. Entonces Dios dice, no lo voy a hacer porque no sabes lo que me estás pidiendo. Imagínese que mi nieto me diga que quiere que le regale un carro normal, grande, de 4 llantas y de llave, y yo le regale un carro. Yo le digo, no puedo, no tengo, ni puedo, ni lo voy a hacer, porque es un gran riesgo, un gran peligro que él no sabe. Y él ha de pensar, pero yo veo que mi papá maneja y es bien fácil, y yo veo a mi mamá que maneja y es bien fácil. Y él ha de pensar, si es bien fácil, pero no. Igual es Dios. Dios sabe que muchas de las cosas que le estamos pidiendo no van de acuerdo a su plan. Entonces, aunque no lo entendamos, debe haber gratitud en nuestro corazón, porque esa petición o esas cosas que le estamos pidiendo nos van a desviar de Dios. ¿Qué más necesitamos aprender? Aprender la paciencia. Señor, dame la paciencia ya, porque la necesito. Qué irónico, ¿verdad? Señor, pero... Salmos 41. Este versículo deberían de quitarlo, van a decir algunos de la Biblia. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire qué diferencia. Mire, en paciencia
estuvimos orando, suplicando, y entonces dice que Dios inclinó su oído a nuestra oración en medio de la paciencia. Y entonces el Señor oyó el clamor, el Señor oyó la súplica. Entonces el Señor, ok, así sí ya jugamos, así sí, pero no en lo acelerado de nuestra vida, donde queremos que Dios obre ya. Mire, además de esperar con paciencia, Isaías 57, versículo 15, nos declara una verdad en donde hay beneficios de esperar con paciencia. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el soberano, el alto y sublime. ¿Qué dijo? Dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿Qué dijo él? Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí estoy yo, dice el Señor. Aquel que ora con paciencia, en humildad, sin reclamos, sin decirle a Dios por qué. Nada de esas expresiones, nada de esos pensamientos. Entonces Dios dice, yo habito con el humilde y con el quebrantado. Ahí estoy yo. Ahí lo estoy escuchando. A ese yo inclino mi oído y voy a obrar. Y obro. Entonces, hermanos, necesitamos esperar en base a lo que su palabra nos aclara y nos define cómo debe de ser nuestra vida en medio de la prueba. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por dificultades, y mientras pasamos en esa situación es de estar en súplica, en oración y esperar con paciencia que Dios obre a su manera, obre no como nosotros decimos, no que obre lo que nosotros queremos, que obre su plan perfecto y que podamos decirle, Señor, gracias porque no me respondes como yo quiero, sino según tu plan y tu perfección. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque tu plan es perfecto, Señor. Señor, gracias porque tú atiendes la oración del humilde y del quebrantado, de lo cual necesitamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú estás obrando en tu pueblo. Estás obrando, Señor, de una manera tal que nosotros no entendemos. Pero es tu plan, Señor. Estas dificultades tú las has permitido con propósito, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que tú has comenzado una obra en cada uno de nosotros. Y podemos decir, aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará. Con pruebas, con dificultades, con dolor, pero va a ser un plan perfecto, Señor. Va a ser tu plan perfecto. Señor, aquí está mi vida, para que sigas obrando según tu plan, para que sigas obrando según tus propósitos, para que tú seas honrado y glorificado en mi vida, Señor, al caminar en ese plan. Señor, tú eres el Dios soberano y no discutiré contigo, Señor. Y a aquellos que lo hemos hecho, te pedimos perdón, Señor.
porque no queremos altercar con el Dios Todopoderoso. No queremos reclamar. No queremos como barro reclamarle al alfarero. Señor, perdónanos. Aquí está mi vida, Señor. Continúa tu obra, Señor. Continúa, Señor, haciendo en mi vida tu santa voluntad. Y que yo pueda aprender a esperar en silencio tus milagros, Señor. Tu manifestación, Señor. Tu obra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, enséñame a esperar. Porque yo sé que nos tienes en el horno, purificando el oro, Señor. Señor, nos tienes en proceso de pureza, de transformación. Y las pruebas duras son las que tú usas para moldear, para aumentar el quilataje del oro. Señor, con certeza podemos decir, aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a la prueba, Señor. En la prueba, Señor, tú seas honrado, tú seas glorificado, Señor. En medio de la prueba te vamos a agradecer, te vamos a cantar, te vamos a glorificar en medio de la prueba, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Que la buena obra empezó. Oh, sí, Señor. Que la buena obra empezó. Será fiel en completar. Amén. Oh, sí, Señor. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Amén. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, por de tanto esperar ya perdiendo tu canción está. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó. Aleluya. Amén, Señor. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel
Señor. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aleluya, Señor. Oh, tú eres el Dios perfecto, Señor. Tú eres el eterno, el que gobierna todo cuanto existe. El creador, el sustentador de la creación. Aleluya, Señor. Te alabamos, Señor. Bendecimos porque tu plan es perfecto, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor.